Bueno, vamos a hacer la presentación del proyecto de aula de estadística. En este caso vamos a analizar dos acciones, la de Amazon y la de Apple. Para eso vamos a hacer una tabla primero de estadística conjunta. Para ello tenemos primero comportamientos. Amazon y Apple suben simultáneamente. Vemos que tienen el 36.25% de concordancia, y también Amazon y Apple bajan simultáneamente, o sea, en probabilidad sumarían como un 73% de comportamientos similares. Para eso hicimos un estudio de frecuencia absoluta, que por fórmula vendría siendo el número de veces que se repite una observación o un evento, y la frecuencia relativa, que vendría siendo esa frecuencia absoluta sobre el número de observaciones, que serían 502. Para soportar un poco la hipótesis que podemos ir adquiriendo pues en el análisis, tenemos el coeficiente de correlación, que sabemos que está en un intervalo de entre -1 y 1. Si es 1, tienen una relación directa fuerte; si es -1, es una relación inversa fuerte; y si es 0, pues la relación es nula. En este caso, vemos que el coeficiente de correlación entre las dos acciones es muy cercano a 0, pero aún así tiene un valor positivo. Por ende, podemos ver que sí se soporta la hipótesis que teníamos, y podemos ver que estas dos acciones se mueven simultáneamente, es decir, tienen un poco de relación o se parecen en algo. También tenemos otras probabilidades calculadas, que vendría siendo que Amazon suba y Apple suba, que Amazon baje y Apple baje. Para ello vemos que las probabilidades calculadas son muy similares también. En este caso vamos a analizar un poco las acciones de cada empresa. En la de Apple, pues la rentabilidad es baja, pero es positiva. En la de Amazon, la rentabilidad promedio es negativa y es muy baja. Entonces vemos que hasta el momento podemos decir que la de Apple es mucho mejor que la de, pues no mucho, pero sí es mejor que la de Amazon. Para eso vamos a tener en cuenta otro parámetro, que vendría siendo la desviación estándar, que en el campo financiero lo conocemos como el riesgo asociado pues a invertir en una acción. En este caso, la desviación estándar de Apple es más baja que la de Amazon. Entonces, en esa relación riesgo-rentabilidad vendría siendo mucho mejor la de Apple. Sin embargo, yo quiero asociarlo un poco más a la parte estadística, y vemos que pues, la desviación estándar es la dispersión con respecto a la media que tienen las observaciones o los datos, que en este caso pues, es mejor la de Apple. Ya vamos a ver unas probabilidades, pues en este caso condicionales, que la acción de Amazon suba mientras que la de Apple también está al alza, es del 71.94%, que la de Apple esté al alza mientras que la de Amazon está al alza, que también es del 73.98%. Vemos que siguen conservando esa relación de similitud. En este caso vamos a hacer un análisis de independencia para poder comprobar que lo que hemos dicho en los ítems anteriores pues tiene un soporte estadístico. Para eso se tiene que garantizar que la probabilidad de la intercepción de que ambas estén al alza sea igual al producto de las probabilidades. En este caso vemos que es diferente, por ende no son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos concluir que sí tienen una relación de dependencia entre la una de la otra. ¿Por qué? Si uno busca un poco en internet, podemos ver que tienen una guerra fría entre ellas, entre ambas compañías. ¿Por qué? Porque están compartiendo el mercado y porque están dentro del mismo sector, es decir, son competencia directa. Y obviamente las estrategias o las decisiones que toma una están condicionadas por los movimientos de mercado que está teniendo la otra. Para el caso de Specialty Toys, entonces, tenemos unos datos iniciales para nosotros realizar el respectivo análisis. Nos informan que las cantidades sugeridas por los directores son 15.000, 18.000, 24.000 y 28.000. Ahora, el precio de venta y costo va a ser el siguiente. Cuando toda la demanda y todas las unidades se venden, es de 24. En caso de que queden unidades sobrantes, el precio de venta va a ser de 5. Y el costo para cualquiera de los casos va a ser de 16. La empresa espera tener una demanda de 20.000 unidades, y con un 95% de confianza informan que la demanda se va a encontrar entre 10.000 y 30.000 unidades. Ahora, no conocemos la desviación, digamos, de Specialty y de todo el proceso, entonces contamos con la media, que son de 20.000 unidades. Hacemos un proceso de estandarización y recordar que Z va a ser igual a X, que son como las unidades respectivas, menos la media dividido sigma.
Pero recordemos que nos informaban que con un 95% de confianza pues contábamos con unas unidades entre 10.000 y 30.000. Por ende, Z lo podemos definir como Z de alfa medios, alfa que equivale al complemento del nivel de confianza, que sería un 0.05 dividido 2, y finalmente en el aplicativo insertamos esto y nos da que con esta probabilidad Z, que pues también se distribuye normal, va a ser 1.96. Y hacemos el proceso de despeje. Como la desviación está dividiendo, va a pasar a multiplicar, y Z le está multiplicando, pasa a dividir. Y conocemos que X podemos tomar o las 30.000 o las 10.000 unidades, y 30.000 menos 20.000, que es nuestra media, dividido 1.96, que es el valor de Z, finalmente nos da una desviación de 5.112. Aquí podemos apreciar la gráfica de distribución de probabilidad y podemos decir que por encima de 30.000 hay un 2.5% pues como de probabilidad de que se encuentren las demás unidades, y de manera similar pasa por debajo de 10.000. Y ahora aquí pues en todo el centro se concentra un 95% de la probabilidad de que las unidades demandadas se encuentren en este con una media de 20.000. Ahora, si analizamos cada una de esas cantidades sugeridas, ¿cuál es la probabilidad de que se vendan? En el caso de que utilicemos 15.000 unidades, entonces hacemos también un proceso de estandarización que sería 15.000 menos la media sobre la desviación que la encontramos previamente, y aquí pues nosotros, como podemos ver, hay simetría en el problema y podemos alternar esto y nos quedaría que esta probabilidad es de 0.83. De manera similar para los demás casos, y finalmente podemos concluir que la probabilidad mayor es que se vendan 15.000 unidades y pues la menor es que se vendan estas 28.000 unidades. Ahora, si miramos diferentes escenarios para esas cantidades sugeridas, fijémonos en el primer caso, con una cantidad sugerida de 15.000 unidades y que únicamente se logren vender 10.000, entonces tendríamos 10.000 por 24, que es el precio de cada unidad, igual a 240.000, y serían 10.000 por 16, que es el costo que demanda cada unidad. Y ya finalmente, como habíamos comprado 15.000 unidades y únicamente se vendieron 10.000, 5.000 quedaron en el inventario, las cuales son vendidas a 5. Entonces nos queda 25.000, y sin embargo su gasto sigue siendo el mismo, entonces sería 5.000 por 16, y hacemos esta operación, y acá podemos apreciar las ganancias de la empresa respectivamente. En el caso medio, por ejemplo, se demandaron 20.000 unidades, pero únicamente se contaban con 15.000. Entonces hacemos 15.000 por 24 y 15.000 por 16, y hacemos esta diferencia, y acá obtenemos la tabla. Para los demás casos, que por ejemplo 18.000, 24.000 y 28.000, pasa lo mismo que en el problema 1. Sin embargo, si nos fijamos en el 28.000, acá es en el lado que al comprarse más unidades, si pasa el peor de los casos, se pueden obtener mayores pérdidas, por decirlo así, y acá en el mejor de los casos se van a obtener mayores ganancias. Ahora, imaginemos que deseamos que el 70, saber cuántas unidades se requieren para cubrir al menos el 70% de la demanda. O lo vamos a definir como esa cantidad de unidades que queremos conocer, con una probabilidad del 0.7%. 0.7, que equivale a un 70%. Ahora hacemos un proceso de estandarización, y de tal manera que al meter esto en el aplicativo, esta probabilidad nos indica que este valor de que van a ser esas unidades que queremos conocer va a ser igual a esto, y hacemos un despeje matemático, y finalmente requerimos de 22.675 unidades para alcanzar ese 70% de la demanda. Hacemos un análisis de evaluación, vemos que en el peor de los casos, que solo se venden 10.000, faltarían pues en el inventario 12.675 unidades, y de manera similar al análisis que hicimos anterior, podemos obtener que para este escenario obtenemos pérdidas, pero sin embargo para los otros ganancias. Finalmente, a partir como del análisis, como le recomendaríamos a la compañía de que se compren 21.000 unidades. ¿Por qué no recomendamos otro valor? Recomendamos que sean un intervalo de 18.000 a 24.000, y 21.000 es como ese promedio. En caso de que se compren demasiadas unidades, es muy probable que no se alcancen a vender y se incurra pérdidas. Pero si se venden pocas, entonces no se va a obtener al demandarse mucho, pues no se van a obtener buenas ganancias porque se comprarán pocas unidades. Y si hacemos el análisis, podemos apreciar que en el peor de los casos se obtendrían una pérdida, pero en los otros dos una ganancia. Sin embargo, la probabilidad de que se vendan estas unidades suele ser muy fuerte, ya que nuestra media se encuentra en 20.000. Teniendo en cuenta la información
histórica del precio de dos compañías, FedEx y Johnson Johnson, las cuales son compañías del índice S&P 500, y suponiendo que los rendimientos de esas dos compañías son estadísticamente independientes, obtuvimos los siguientes resultados. A partir de la estadística descriptiva, pudimos obtener que la rentabilidad para FedEx es este valor, y su desviación estándar, la cual en el ámbito financiero la consideramos como riesgo, es este valor de acá. Y para la compañía Johnson Johnson sería esta media de acá, la rentabilidad promedio, y su riesgo, que sería este de acá. Esto nos ayuda a decir como en cuál compañía sería mejor invertir. Si pueden ver, la rentabilidad promedio para Johnson Johnson es mayor que la rentabilidad esperada de FedEx. Y además de esto, el riesgo que un inversionista asumiría al invertir en Johnson Johnson es menor que él asumiría al invertir en acciones de FedEx. Entonces, por eso sería mejor opción invertir en la compañía Johnson Johnson. Realizando los diagramas de dispersión para los rendimientos de cada compañía, en estos diagramas se pueden ver que no hay muchos puntos atípicos o anomalías como tal en los rendimientos de cada compañía, pero es importante resaltar el lapso de tiempo comprendido en el 2020, en el cual se ven picos o valores no muy comunes en la rentabilidad de las compañías. Esto debido a la pandemia por el COVID-19, la cual fue una pandemia que afectó a todo el mundo. En el caso de la compañía Johnson Johnson se ven picos mucho más pronunciados, porque esta es una empresa que es una de las más importantes en el sector de la salud. Inclusive fue una de las pioneras para la creación de la vacuna contra el COVID-19, y además que en este entonces, en esta época, sus productos eran muy demandados. Para puntos a resaltar en la compañía FedEx, se dan dos muy importantes en el año 2022. Uno en el 14 de junio, en donde se da un alza en la rentabilidad por la apertura de una ruta de carga aérea entre los países de Beijing y París. Esto con el fin de mejorar los servicios entre los continentes de Asia y Europa. Y el otro punto atípico sería el 16 de septiembre de ese mismo año, en donde se da una caída en la rentabilidad porque hubo un debilitamiento en la demanda por parte de los consumidores. Esto se da por factores macroeconómicos que afectaron el rendimiento de la empresa. Listo. Llegamos al histograma para cada empresa. De acá vamos a apoyar de esta tabla, en donde voy a mirar los coeficientes de asimetría para cada compañía. Entonces, para FedEx podemos ver que tiene un coeficiente de asimetría negativo. Entonces, esto implica que su curva sea negativa. ¿Y esto qué implica? Que los valores estén alejados a la izquierda con respecto a la media o a la rentabilidad esperada por la compañía de FedEx. Y si miramos su kurtosis, es de 13.31, que al ser mayor que 0, esto se considera que es leptocúrtica, y esto implica que haya una mayor concentración de los datos. Pasando a Johnson Johnson, podemos ver que su coeficiente de asimetría es positivo. Entonces, por ende, la curva, los datos tienden a estar por debajo de la rentabilidad promedio. Y en su kurtosis es de 7.64, entonces pasa lo mismo que en la compañía FedEx. Sus datos tienen una mayor concentración en la curva. Y ya por último, calculamos el percentil 1%, y esto nos da a entender que el 1% de las rentabilidades para FedEx están por debajo de este valor, y en el caso de Johnson Johnson el 1% está por debajo de este valor de rentabilidad. En este ítem nos están pidiendo un intervalo de confianza del 99% para determinar
los rendimientos esperados entre las dos acciones poblacionales. Entonces, partiendo de que tenemos una muestra, tenemos su respectiva media muestral de cada activo y su desviación estándar. Entonces, como vemos, en el análisis de los datos tienen muchos más de 30, entonces por eso utilizamos la distribución normal. Utilizamos la fórmula, que es esta ecuación de alfa medios, pues es alfa es 0,01, porque es con un intervalo de confianza del 99%, y lo dividimos entre 2, ya luego ese dato lo metemos con cola derecha en el aplicativo y nos dirá que es 2,57. Entonces hacemos las respectivas operaciones y lo importante de este intervalo que nos dio, que es de menos 0.0027, 0.0029, es que el 0 está dentro de ese intervalo. En este caso se dice que las medias poblacionales de los dos activos son iguales. Eso es un dato importante porque para los inversionistas, ya dependiendo del riesgo que tome cada acción, ellos decidirán en qué será mejor invertir. En el otro caso, en el otro ítem, es que nos están pidiendo cómo es su correlación. En este caso vemos que 0.30 es directamente proporcional. Lo que quiere decir es que el portafolio no va a estar muy diversificado, porque si sube una, sube la otra acción, y en caso de una pérdida, las dos acciones caerían. Listo. En este caso nos están pidiendo que si la distribución que siguen los datos, tanto de FedEx como de Johnson, son normales. Listo. Partiremos que nuestro HO, la hipótesis nula, es que siguen una distribución normal. Aquí, como vemos, según el software, en FedEx el valor P de los datos es 0. Entonces, como teníamos un intervalo del 95%, el alfa es 0.05. En este caso el valor P es menor que ese alfa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Listo. Para Johnson & Johnson pasa lo mismo. El valor P de Johnson & Johnson es 0, por tanto no sigue una distribución normal y se rechaza la distribución nula. En el último ítem nos están pidiendo qué distribución siguen los datos muestrales de los dos activos. Entonces, metemos el histograma, los datos. El histograma nos está mostrando que sigue una distribución muy parecida a la Laplace, tanto como FedEx como Johnson. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es, como tenemos como hipótesis nula de que es una Laplace, lo vamos a confirmar con los datos que tenemos, que nos irá Risk. Bueno, para FedEx, como podemos ver, en la Laplace tenemos un valor de 0.052, queriéndonos decir que sí sigue una distribución Laplace, por lo que 0.052 por muy poquito es más alto que alfa. Listo. En el caso de Johnson, aquí es más evidente porque el valor P de la Laplace nos da 0.30, lo que quiere decir que no se rechaza en ninguno de los dos casos la hipótesis nula, por lo que podemos determinar que Laplace es la distribución que siguen los datos, y a partir de eso, pues los inversionistas empezarán a tomar sus decisiones con estos activos.